doctor Arnulfo Arias Maldonado estuvo postulado en los edictos 3 y 10 y actualmente en el edicto 13 del 2018. Tiene 60 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1957, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con la tesis doctoral Nuevos parámetros para la estimación de honorarios de abogados y procuradores en causas penales, con calificación summa cum laude. Fue agente fiscal, juez penal de primera instancia, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejerce la docencia, tiene disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Arnulfo Arias. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. También, disculpe, doctor, indicarle que por disposición del Consejo solamente puede utilizar ayuda a memoria, no leer la exposición en forma directa. Adelante. ¿Cómo no? Bueno, muy buenos días, señores miembros del Consejo, de la Magistratura. Buenos días, señores miembros del Tribunal de Honor. Buenos días a todos los presentes. No es la primera vez que me presento ante ustedes. Las veces anteriores he expuesto sobre los mismos ejes temáticos que me han dado actualmente para que pueda hacer una exposición sobre mis proyectos en el caso de que llegue a la Corte Suprema de Justicia. En el primero de los temas se habla del rol del Poder Judicial dentro del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho se halla consagrado en la Constitución en el artículo primero e implica una serie de inclusiones sociales en el que están involucrados todos los poderes del Estado dentro de su intervención en los quehaceres de la República. El Poder Judicial no escapa de ninguna manera a ese proyecto, a esa obligación constitucional, y es así que tenemos un plan estratégico de ejecución de la Corte Suprema de Justicia en el que se desarrollan todos los principios básicos que tengan que ver con el Estado Social de Derecho previsto en la Constitución, la inclusión de las minorías, la salud, la posibilidad de nuevos medios a la gente menos favorecida, la intervención en las clases sociales menos reconocidas por todos los poderes del Estado, y actualmente el Poder Judicial evidentemente se ha imbuido de todos los medios que tiene en su poder para poder efectivamente también hacer efectivos esos planes que tenemos con respecto a la inclusión de las clases minoritarias en los planes del Estado. Desde el punto de vista del derecho penal, particularmente a mí me toca una preocupación muy importante que tiene que ver con la cantidad de presos que tenemos en las cárceles, ¿verdad? Parecería un contrasentido hablar de un Estado social de derecho. Sin embargo, nosotros quienes nos encargamos de ejecutar las leyes penales estamos obligados por las propias leyes a hacer efectivas en algunos casos de acuerdo a los hechos punibles que se presentan cotidianamente en nuestros tribunales. Así que tenemos 14.300 presos en las cárceles actualmente, en una población de 3 millones de habitantes, que somos nosotros. Yo quería hacer la comparación con la República de El Salvador, que con una superficie de 21.000 kilómetros cuadrados tienen actualmente 33.000 reclusos, de los cuales, según las últimas investigaciones que veníamos haciendo solamente sobre eso, casi 22.000 son personas irrecuperables. Todos sabemos la realidad de El Salvador en este momento, incluso la deportación de la gente que cometen delitos en otros países, producto de las organizaciones criminales que se formaron en ese país y que sin embargo tienen prácticamente reclusión
indefinida, casi la 3/4 parte de la población penal de ahí. Llegaron a ese extremo justamente porque no se tomaron las medidas inmediatamente. Nosotros podemos decir en ese sentido que estamos en una situación por lo menos todavía controlable y podemos llegar inclusive con algunas medidas a, no digo a disminuir, pero a hacer un poco más sobrellevadera la actuación del derecho penal dentro del proceso propiamente dicho y de la punición de los imputados en los hechos punibles graves y particularmente los crímenes. Es que tenemos muy poca posibilidad en ese sentido porque la ley nos exige muchas veces la aplicación de la prisión preventiva, de una normativa de la que no podemos salir. En cuanto a mi perspectiva, me parece que era el segundo tema en caso de asumir la Corte Suprema de Justicia, siempre mi intención va a ser continuar el proceso de transparencia que tan sabiamente lo han propuesto los nuevos ministros electos actualmente. Buscaremos eso por encima de todo, buscaremos como siempre, basados en el artículo 1 de la Constitución Nacional, también la inclusión social, el acceso a la justicia que sea por encima de todo factible para todas las personas, no poner obstáculos para que eso ocurra y buscar por encima de todos medios alternativos a fin de no llegar precisamente al proceso penal, ¿verdad? Entre ese programa de no contribuir a incrementar las cárceles con personas, vamos a desarrollar un proyecto de un programa de ejecución de medidas cautelares. El programa de ejecución tiene que ver con un control de todas las medidas cautelares dictadas por los tribunales de la República que tienen que ver con el seguimiento, una asistencia social a las personas que son beneficiadas con las medidas cautelares, no solamente propias del proceso en sus inicios, sino también de las obligaciones y las reglas de conducta que tenga como consecuencia las sentencias condenatorias. Así, este programa no es nuevo, para nosotros estamos en una etapa de iniciación, es un proyecto que yo presenté a la Corte Suprema de Justicia, que espero que se apruebe y que tiene ejecución casi en toda Latinoamérica. No solamente en Latinoamérica, sino que también ustedes sabrán, en los Estados Unidos, que también incluye la pulsera electrónica, el control domiciliario por tipo de mecanismos electrónicos y otros sistemas un poco más, por decir, económicos que tienen que ver con el control de las personas en libertad ambulatoria con el sistema de control por teléfonos celulares, que verdaderamente podría ser una innovación dentro de nuestro proceso, pero por encima de todo es la necesidad de tener ese instituto, de implementar ese programa, de incluir dentro del plan estratégico de la Corte Suprema de Justicia, que es mi intención, y de llevar a cabo en un proyecto próximo, o sea, en un tiempo próximo. Para eso, evidentemente, tendríamos que crear una división especial, con toda la infraestructura que ello implica, y tener profesionales capacitados para orientar a las personas que obtienen medidas sustitutivas a fin de que puedan cumplirlas acabadamente y así evitar que su incumplimiento lleve precisamente a volver a ingresar al penal, en donde lo que se quiere evitar con esto es el contagio de los delincuentes primarios con las personas ligadas al crimen organizado y que se encuentran en la penitenciaría y que tienen como fin, ustedes saben bien y nosotros también sabemos que andamos detrás de esto, es, ¿cómo se llama?, buscar nuevos adeptos para su organización. Eso es principalmente el objetivo de este programa que me ha tocado desarrollar y que tengo. Ese es un proyecto y es un plan que deseo llevar adelante en caso que llegue a estar en la Corte Suprema de Justicia y a implementar precisamente. Finalmente, lo que espero es mi tercera o cuarta presentación. Lastimosamente las veces anteriores no he tenido el puntaje necesario para poder ingresar. He hecho ciertos reclamos
al Consejo y muchas veces no han sido considerados, pero entiendo también que son las reglas o el reglamento los que me impiden que sean considerados ciertos aspectos de mi actividad académica. Por ejemplo, llevo 15 años o más como instructor del programa de capacitación de la Corte Suprema de Justicia, y en todas las circunscripciones de la República finalmente no enseño en una universidad en particular, aparte que lo hice en la maestría en la Facultad de Derecho, pero después no tengo actividad docente. Eso me resta méritos y eso quería solamente decirles. Yo estoy en la parte de La Roja y quería decir más, pero con las preguntas puedo ampliar. Muchas gracias, doctor. Estamos solamente para aclararle que, si bien es cierto, hay cuestiones que por reglamento no se puntúan, los miembros del Consejo tienen también 30% en la tercera etapa para calificar esas situaciones. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, la doctora Amparo Samaniego Viva Pacielo. Me enteré por la prensa que ustedes tuvieron, pienso que usted pertenece a la Asociación de Jueces, ¿verdad? No, yo soy de la Asociación de Magistrados, solamente de Magistrados. Yo no pertenezco a la Asociación de Jueces. Entonces la reunión yo soy muy fanático. No le afectó, pero sí, de cualquier manera me interesa su opinión sobre lo que trataron. ¿Lo qué? Lo que estuvieron tratando es el tema del problema, llamémoslo, con el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que si bien la Corte Suprema ya tuvo su reunión y ya acordaron, de acuerdo a la prensa, ciertas cuestiones, me gustaría saber su opinión sobre ese tema. Señora, yo llego a esta instancia ante este tribunal, por decir, hasta los dos tribunales, primero que del Consejo y ante ustedes, que son el Tribunal de Honor, sin ninguna denuncia. No digo que en 34 años de carrera no haya tenido. Y si tuve, yo pasé por los miembros del Consejo, los miembros del jurado de enjuiciamiento son, me parece que 9 miembros, ¿verdad? Tienen 9 miembros. Y en estos 30 años, imagínense ustedes, me habrán juzgado más de 100 miembros del Consejo de la Magistratura. 100 personas distintas me juzgaron. Las veces que tuve algún inconveniente o alguna denuncia, más todavía después del principio de la etapa democrática, por decir de esa manera, que fueron muchas las denuncias que tuvimos los jueces que nos quedamos, ¿verdad? Porque la mayoría de los jueces fueron destituidos, yo fui el único que me quedé. Fui soportando, pero evidentemente sin ningún resultado en favor de la denuncia. Siempre fui absuelto las 4 o 5 veces. O sea que yo confío siempre en un organismo constitucional como es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, una cosa que no se puede negar. Y como le digo, las veces que me tocó, fui juzgado por más de 100 personas. Y yo creo, no creo que haya sido suerte, ¿verdad? Sino que creo que verdaderamente fue que revisaron mis actos y vieron que estaba bien. En ese sentido, si uno actúa bien, si uno cumple lo que dice la ley, si uno funda su sentencia y hace públicas o se revisan nuestras resoluciones, se van a dar cuenta de quién tiene razón jurídica, que es la que finalmente va a valer en un caso concreto. Yo creo y confío y voy a seguir confiando plenamente en las instituciones de la Constitución Nacional. Eso no va a variar en mi conducta. Muchas gracias, doctora. Tenemos ahí una consulta de auditorio, doctor. Sí, sí. El artículo 254 de la Constitución Nacional establece que los magistrados no pueden ejercer otros cargos públicos o privados, salvo la docencia a tiempo parcial. ¿Cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de las asociaciones de jueces y agentes fiscales? Son dos preguntas, ¿verdad? Porque una tiene... Una pregunta que tiene una introducción. Sí, sí, sí. Le repito si quiere. Sí, no, yo entiendo, la primera parte dice que nosotros no podemos ejercer otra actividad que sea la docencia a tiempo parcial. Y la segunda habla de cuál es su opinión sobre la constitucionalidad de las asociaciones.
Dentro de ese marco, dentro del artículo 254 de la Constitución, que establece que los magistrados solamente pueden ejercer la docencia a tiempo completo, habla también la pregunta con relación a su opinión sobre la constitucionalidad de la Asociación de Jueces y Asociación de Fiscales. Asociación de jueces y de magistrados, no importa, ¿verdad? Igual, De la asociación. jueces habla en general. Ah, bueno. Bueno, en realidad yo en toda mi vida dentro del Poder Judicial me dediqué únicamente al Poder Judicial, ¿verdad? Y por el artículo 258 que habíamos dicho, es uno de los requisitos para ser ministro de la Corte, o ser abogado por más de 10 años, o ser magistrado por más de 10 años, o ser profesor de una universidad por más de 10 años. Parecería que ese son los requisitos básicos para poder ingresar a la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo más de 30 años ejerciendo la magistratura y no tengo casi nada ejerciendo la docencia, ¿verdad? Aparte de 1 o 2 años que, como estaba diciendo, enseñé la maestría dentro de la Universidad Nacional. Pero no por nada, sino que porque me dediqué exclusivamente a mi trabajo, ¿verdad? Y nunca quise que contamine mi actividad jurisdiccional, cualquier otro tipo de actividad que no sea esa. Pero no obstante, en cuanto a la docencia, o por decir de alguna manera, la función que ejerzo como instructor dentro del programa de capacitación de la Corte es como un voluntariado. Yo no hago con ánimo de absolutamente, a pesar de que los días de ganar dinero o de tener una entrada por encima de lo que me pagan como magistrado, porque incluso los viáticos que nos dan la Corte son muy escasos, ¿verdad? Pero sin embargo, lo hice con mucha voluntad y con la intención de ayudar a todos los funcionarios de la República, y que la he recorrido ya varias veces sobre los distintos temas que me piden ellos o que nosotros realizamos. Ahora, en cuanto a la actividad de las asociaciones de magistrados, yo creo que el derecho a asociarse tiene todo, ¿verdad? Es un derecho consagrado también constitucionalmente. Yo formo parte de una asociación, pero solamente de una, la Asociación de Magistrados, hace más de 30 años también. Se creó una asociación de jueces que en realidad nunca me invitaron, y si me invitaran iba a decir que no, porque formo solamente parte de un gremio al cual nunca tampoco he recurrido. Ahora, constitucionalmente, si puede haber algún conflicto constitucional, creo yo que también nosotros tenemos el derecho de asociación, pero tampoco nunca reclamé por la vía de la Asociación de Magistrados para que me ayuden, ni en el Consejo de la Magistratura, ni en ningún otro lugar, ni aquí tampoco. Ahora me presento para la Corte Suprema de Justicia, no voy a recurrir a ellos para que me apoyen para este cargo, ni de ninguna manera. O sea que prácticamente yo no ejerzo función política, solamente la jurisdiccional, y tal vez ese sea mi error, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tienen la palabra los miembros del tribunal, los miembros del Consejo de la Magistratura, perdón. El diputado Roberto González. Muy buenos días, doctor Arias. Entiendo que no tuvo más tiempo de desarrollar el último punto del eje temático. Sí. Y en ese sentido me gustaría saber cuál es su compromiso personal, cuál sería su compromiso personal en caso de llegar a ser ministro de Corte. Bueno, yo desde cada fin de año hago un resumen de mi actividad como juez, y desde hace más de, vamos a poner, 7 u 8 años, vengo concluyendo todos los años con expediente cero. No tengo un expediente, me encuentro al día e informo a la Corte Suprema de Justicia. Eso es un compromiso que tengo con mi institución, con la sociedad, con mi familia, con con las personas que confiaron en mí hasta ahora para ocupar ese puesto, porque tengo un principio fundamental del que estoy obligado a hacer mi trabajo para tener derecho a cobrar el sueldo que mensualmente retiro
del Poder Judicial, o sea, como todos hacemos, del cajero, y con orgullo retiro. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis María Benítez Riera. Buen día, doctor Arias. Desarrolló y se refirió con respecto, a la inclusión social, acceso a la justicia, desarrolló un proyecto. Entonces me gustaría escuchar qué piensa usted, sobre el tema de la justicia restaurativa que se está implementando en el sistema judicial, conjuntamente con la comunidad jurídica, que lógicamente engloba al Poder Judicial, los señores profesionales, como así también a los civiles, por decirlo así. ¿Qué piensa usted de la justicia restaurativa dentro de ese plan de acción que usted ha presentado ya y que se refirió? ¿A cuál se refirió? Dentro del plan estratégico del Poder Judicial está la justicia restaurativa como un medio alternativo de evitar en lo posible el acceso dentro del sistema procesal judicial, por decirlo de alguna manera. Yo creo que todos los planes que en ese sentido se proyecten, como ya está previsto dentro del plan del Poder Judicial en sí para todos estos años que van a venir, todo este tipo de programas a fin de conciliar, a fin de reparar, a fin de buscar otro medio que no sea precisamente las penas previstas en el Código Penal para sancionar y buscar medios más bien para perdonar, en caso que se pueda perdonar un hecho en sí, que tiene que surgir obviamente de la conciliación también. Yo estoy absolutamente abierto a ese tipo de procedimientos para que podamos tener una sociedad un poco más tranquila, una propiedad, tranquilizar a la sociedad. Pero le quiero completar con una frase. Yo siempre tengo dos frases que tomé como principio. La primera, desde mi función de juez, es de que si no hay justicia, no hay paz. Yo creo que el logo de nuestro escudo es paz y justicia. Yo creo que primero tiene que haber justicia para que exista paz. O sea que yo aposté toda la vida a la justicia para tratar de conseguir, de que con mis fallos se tenga una paz social, que se consiga una paz social, que no haya descontentos por lo que yo realicé. O sea, procuro en todo lo posible que sea eso. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Usted habló de la incidencia muy compleja de la superpoblación de las cárceles. Hay una nueva figura de la criminalización de los delitos domésticos. Y en consecuencia quería consultarle a usted qué opina al respecto y qué usted podría hacer en el caso de ser miembro de corte con respecto a esa situación puntual. En principio voy a continuar con lo que decía antes, voy a repetir lo que dije antes, ¿verdad? Cualquier tipo de medio de conciliación, o como me habló el doctor Benitería, de una justicia restaurativa que tenga que ser previo al proceso, yo estoy en favor de ella. O sea, que promovería en todos los sentidos que ello ocurra. Ahora, en cuanto a la ley, en realidad nos crea muchísimos problemas a nosotros los jueces en este momento. Pero no solamente por el aumento de la pena, sino que por la utilización de ese medio legal para extorsionar a las personas. Muchas de los delitos, o sea, de los crímenes en este caso, son ciertos, pero la mayoría, casi en un 70%, son extorsivos. Y la mayoría de la gente se aprovecha, ya sea la víctima o los abogados se aprovechan de una situación como esa para poder ganar dinero. Y ganaron mucho dinero, sí. Y yo, evidentemente, cualquier medio que se pueda utilizar para poder evitar un proceso penal en ese sentido, particularmente en el caso de violencia doméstica, yo estoy en favor para que eso ocurra. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovic. Buen día, doctor. Sin entrar a hablar de ningún caso puntual, quiero preguntarle en general su opinión sobre la
posibilidad de que magistrados de apelación que integran la Corte Suprema de Justicia por sustitución de sus miembros naturales por inhibiciones o excusaciones sean sujetos de enjuiciamiento por parte del jurado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso es un proyecto que surgió verdaderamente hace unas semanas nada más. Y le voy a poner en antecedentes. Hay un consejo de miembros de apelación de la Cámara Penal, de la que yo no formo parte, ¿verdad? No concurrí a ninguna reunión que realizaron este año ni el año anterior. Tengo mis propias objeciones al respecto, pero lastimosamente, y me arrepiento, ¿verdad? Sinceramente, el proyecto llegó a mis manos y firmé, igual que todos firmaron. Le voy a ser sincero totalmente. Visto el proyecto hecho por el doctor Marcos Riera Unter, y me pareció que si él hacía, yo le tengo muchísimo respeto, porque incluso cuando me hice mi trabajo de tesis, él como era mi profesor en la Universidad Católica, me ayudó muchísimo y yo le tengo muchísimo respeto. Pero posteriormente leí la ley y encontré varias objeciones. La primera de ellas, por ejemplo, es de que no podría cambiarse una institución constitucional como el Consejo de la Magistratura por intermedio de una ley, ¿verdad?, en que incluya a personas o excluya a otras. Esa fue mi primera objeción. O sea que de la forma como se iba a presentar, yo sí voy a hacer alguna objeción en particular sobre ella, va a ser que no puede ir como una ley autónoma, tendría que ir como una ley modificatoria. En todo caso, si se tiene esa intención. Pero en lo demás, sé el origen de la ley también, y al enterarme más después, sinceramente me arrepentí. Y no estoy conforme con ella. Ahora lo digo públicamente y tengo muchos más medios momentos para avanzar, estudiar bien esa ley y decir verdaderamente que no estoy de acuerdo. Sí. Y gracias, disculpe doctor, gracias por la oportunidad y por la pregunta que me dio ahora. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas, coronel. Buen día, doctor Arias. ¿Qué opinión tiene con relación a la posibilidad de la implementación de la eutanasia? Eutanasia. Hace una pregunta difícil. Esa es una pregunta difícil. Decidir uno mismo o que alguien decida por uno con respecto a la vida y la muerte. En primer lugar, le voy a más o menos responder como católico, ¿verdad? Como católico no estoy de acuerdo absolutamente. Solamente yo soy cristiano, no soy, como le digo, un católico muy ferviente, o que me voy a la iglesia todos los días, o que me confieso toda la semana, no hay ninguna de esas cosas. Pero mi religión es católica, creo en Dios absolutamente, no tengo ningún otro tipo de vinculación con ninguna otra asociación que niegue la existencia de Dios, ¿verdad? Al contrario, yo voy a seguir sus designios como juez. Tal vez vaya a decidir por lo que mi conciencia cristiana me diga, en el caso de que me llegue un caso como ese, y voy a decidir en contra, absolutamente. Bueno, yo creo que toda nuestra vida dirige Dios, nosotros estamos en manos de Él, y es Él quien debería incluso guiar el pensamiento de cada una de las personas con respecto a las que van a ser sometidos a ese procedimiento. Sería voluntad un poco superior, ¿verdad? Dale. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.